Hola a todo el mundo. Hoy estoy con Luis, que es muy famoso en Internet porque es el creador de los CAPTCHAs, los códigos nos puede explicar cómo funcionan los CAPTCHAs. Sí, la idea son esos códigos, esas letras distorsionadas que se miran por todo el Internet. Esas letras son usadas para asegurarse de que la persona que está ingresando el formulario realmente es un humano y no un programa de computadora que fue escrito para ingresarlo millones de veces. O sea, son una cosa de seguridad. Sí, y se le ve por todas Sí. partes, sobre todo cuando hay que hacer un perfil, Ujú. porque así no se puede hacer automáticamente para hacer spam y por eso está muy bueno. Y hablaste de eso en la conferencia de TED Sí. y entonces nos presentaste esto de Duolingo, que más o menos tiene la misma inspiración de, no sé, que no hay que perder tiempo y que la gente, porque, como dijiste, hay dos palabras, una que sí, que no sirve para nada, y otro que estamos ayudando a escribir un libro que alguien ha escaneado o es algo así, ¿no? Sí, esa es la idea que cómo funcionan los captchas ahora, esas letras que se miran distorsionadas por todo el Internet. eh, eh, lo primero, son como 200 millones de veces al día que alguien escribe una de esas letras. Mm. Y a la primera vez que me enteré de eso estaba muy orgulloso de mí mismo porque pensé ese es el impacto que he tenido, pero después me empecé a sentir mal porque cada vez que alguien escribe esas letras pierden alrededor de 10 segundos de su tiempo. Y si multiplicamos 10 segundos por 200 millones, la humanidad está perdiendo 500.000 horas diarias en eso. Claro, Entonces, lo que claro. estamos haciendo ahora con esas letras es que, además de que la gente demuestra que son humanos, nos están ayudando a Ujú. digitalizar libros. O sea, esas letras que se están escribiendo son realmente letras que vienen, palabras que vienen directamente de un libro que está siendo escaneado, que la computadora no pudo descifrar, y estamos usando lo que la gente nos ayuda, lo que la gente escribe para ayudarnos a digitalizar libros, para ponerlos en el Internet de gratis. Ajá. Y desde allí, ¿cómo surgió la idea de hacer Duolingo? Bueno, Duolingo empezó de la siguiente manera. Estábamos pensando cómo podemos hacer para traducir todo Internet a todos los mayores idiomas. Ujú. Ahorita Internet es mayormente escrito en inglés, más del 50% de Internet está en inglés, y, pero hay partes en español, hay partes en portugués, hay partes en varios idiomas, y las personas que no hablan esos idiomas no pueden accesar a esa información. Entonces yo Ujú. quisiera traducir todo Internet a todos los idiomas mayores. Eso es lo que quisiera hacer. Ahora, cuando empezamos a trabajar en esto, nos pusimos a pensar, ¿será que las computadoras pueden hacer esto? Hay computadoras por ejemplo, Google tiene Google Translate, está mejorando. ¿Será que lo podemos hacer con eso? El problema es que aún no funciona muy bien y por los próximos 20 o 30 años no va a funcionar muy bien. O sea, no miramos todavía un libro traducido por Google Translate. Eso todavía no se mira. Entonces, nos pusimos a pensar, si queremos traducir todo Internet, necesitamos gente que lo haga para nosotros. Ujú. Y si es todo Internet, no lo podemos hacer con 50 personas ni con 500 personas, tienen que ser millones de personas. Entonces la pregunta es cómo hacer que millones de personas nos ayuden a traducir Internet a todos los idiomas. Y así fue como empezamos. Pero después rápidamente nos dimos cuenta de dos problemas. Primero es la falta de personas bilingües. No hay Mm. tantas personas suficientemente bilingües para que nos ayuden a traducir Internet. Y el segundo es cómo vamos a hacer para motivar a que la gente traduzca Internet. Si necesitamos a 1 millón de personas, yo no les puedo pagar a 1 millón de personas para que traduzcan. Entonces, ¿cómo vamos a Ujú. hacer para motivar a la gente? Y ahí fue donde se nos ocurrió la idea de Duolingo, que es poder, que la idea es como matar dos pájaros de un tiro. Es Claro. resolver dos problemas con la misma solución, que es Ujú. transformar la traducción de idiomas a algo que millones de personas quieren hacer, Ujú. y que también ayuda con la falta de personas bilingües, que es aprender un nuevo idioma. Y resulta Sí. ser que hay más de 1.000 millones de personas en el mundo tratando de aprender un nuevo idioma. Entonces lo que estamos haciendo ahora con Duolingo es un sitio para aprender nuevos idiomas. Es totalmente gratis, pero la idea es que a la hora de que la gente está aprendiendo idiomas,
nos están también ayudando a traducir Internet. O sea, están haciendo dos cosas a la vez, aprendiendo un idioma y al mismo tiempo ayudándonos a traducir Internet. Esa es la idea de Duolingo. Sí, y ya salió la versión beta, creo, ¿en qué mes? Como hace 6 meses, Sí, hace algo. como 6 meses salió la versión beta y hace alrededor de un mes y medio lanzamos la versión para todos. Ajá. Y yo lo probé en la versión beta y vi algunos problemas, pero me imagino que ya se habían quitado, como problemas de traducción en en el curso básico. Ujú, Que, pero eso es lo bueno porque me imagino es un sistema bastante libre, ujú. que la comunidad puede contribuir y puede ayudar que sea bien y, por ejemplo, una frase, no hay solo una traducción. O sea, al comienzo va a decir, no, no, está mal, Ujú. pero puedes dejar un comentario y decir, no, 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 es que sé que esta frase está bien. Y no, eso, lo bueno es de ser gratis, porque hay muchos cursos en Internet que comienzan a ser gratis, pero si quieres tener todos los recursos o lo que sea, es solo $20 al mes y así no puede pagar la mayor parte de la gente. Eso hemos visto, lo más divertido es la cantidad de cursos que dicen que son gratis. La página Sí. enfrente dice es totalmente gratis. Cuando uno se mete al curso, es gratis por los primeros 5 minutos y después hay que pagar. Eso no es el caso con Duolingo. Duolingo es completamente, nunca van a tener que pagar ni un centavo. Es totalmente Sí, gratis. muy bien, pero para mantenerlo hay que ganar dinero de alguna forma. Sí. Entonces creo que eso de entrar, porque quieres traducir Internet, Ujú. pero a lo mejor si alguien tiene, no sé, un libro o algo que quiere traducir y quiere tener una prioridad, es que él podría pagar más o Es- cómo funciona. Esa es la idea. La manera en que vamos a ganar dinero es que la gente que quiera traducir que quieran sus cosas traducidas, van a poder pagar dinero para obtener prioridad. Mm, Entonces, si alguien, por ejemplo, digamos, New York Times viene y quiere que traduzcan el New York Times de inglés al español, ellos pueden pagar para que tengan prioridad de las traducciones. Eso, pero los estudiantes nunca pagan, es solo las personas que tienen el contenido. pero igual un estudiante que, no sé, ha escrito una historia, lo puede tener traducido, pero solo que tiene que esperar un poquito o Sí, cómo sí, es. puede tenerlo traducido. Si quiere, por ahorita no estamos cobrándole a nadie está pagando nada, pero eventualmente lo que va a pasar es, cualquier cosa puede ser traducida, pero si quieren que se traduzca más rápido, van a tener que Mm, pagar. Eso va a ser. sí, muy bien. Y pues dejé un mensaje en Twitter y Facebook para ver si hay algún, y también en Reddit, y para ver si hay algunas preguntas que tiene la gente. Y pues a ver, eh, la pregunta más grande, me imagino, es ¿cuándo vas a poner este idioma, este idioma, este idioma? Esa es la. Eh, Creo que el portugués está por este mes para salir, Sí, sí. Y hasta ahora, ¿qué idiomas tiene el ahorita, sistema? sí, 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 si sabes inglés, puedes aprender español, francés y alemán. Si Ujú. sabes español, puedes aprender inglés. Y si sabes portugués, puedes aprender inglés. Esos ya están. Eh, Ajá. en este mes vamos a tener, si sabes inglés, puedes aprender portugués. Esto lo vamos a tener este mes. Y para finales del año vamos a tener, si sabes inglés, puedes aprender italiano y chino Ujú. mandarín. Ajá. Y la otra cosa que queremos tener para finales de año, ahorita todo está centrado en el inglés. O sea, si alguien sabe inglés, aprende el otro, o si el otro es inglés, pero queremos tener entre los diferentes idiomas. Queremos tener también, si alguien sabe español, puede aprender francés. Eso lo Claro. quisiéramos tener para finales del año. Ujú. Ok. Después de esos idiomas, seguramente no vamos a agregar ninguno, sino la comunidad va a agregar los idiomas. Eso es lo que queremos hacer.
O sea, por ahora el sistema tiene que ser un poquito más cerrado para que, no sé, lo pueda codificar mejor. Exacto. Pero algún día lo Pero quieres. eventualmente va a ser más abierto. Ok, muy bien. Y otra pregunta que tiene alguien de Twitter, que si van a ampliar los recursos que tiene ya los idiomas que están, porque a mí me gustó mucho la idea que está como un juego, Ujú. que puedes ganar puntos, es una buena idea porque te da la motivación de seguir, pero igual, ¿qué ideas que tienes para mejorar el sistema que ya está para los idiomas, como el español o lo que sea? Sí, estamos haciendo varias cosas. Primero estamos agregando más contenido. Hay diferentes lecciones que queremos agregar. Por ejemplo, en español tenemos alrededor de 70 diferentes unidades. Por ejemplo, una unidad puede ser plurales, otra unidad son verbos presente, etcétera. Tenemos alrededor de 70. Queremos agregar 20 más con diferentes otras cosas. Una que es un poco controversial, pero la queremos agregar son insultos. Ah, ok, Todos quieren aprender insultos en otros idiomas. claro. Queremos agregar más unidades y también estamos haciendo pruebas. Por cierto, casi cualquier persona que usa Duolingo, la experiencia de ellos es un poquito diferente a la de los demás porque con cada quien estamos haciendo pruebas para ver cómo mejoramos, cómo lo hacemos más divertido, cómo hacemos para que la gente regrese más, dándote más puntos por ciertas cosas o menos puntos por ciertas cosas. Entonces, eso es el tipo de cosas que estamos haciendo. Y el equipo, ¿qué investigaciones han hecho? ¿Han hablado con universidades o tienen experiencia como profesor de idioma? Porque si me imagino que si solo son, no sé, informáticos, no pueden enseñar idiomas tan bien. O sea, Sí, hemos hecho tres cosas. Primero, algunas de nuestras personas en el equipo tienen experiencia enseñando los idiomas. Algunos son informáticos, algunos tienen experiencia enseñando idiomas. Además, hemos hablado bastante con profesores de universidades. Aquí estamos cerca de una universidad y hablamos bastante con ellos. Y las otras dos cosas que hemos hecho es, uno, todos los que han trabajado para la compañía tienen que leer algún libro de cómo estudiar idiomas, cómo aprender idiomas. ujú. Por cierto, muchos de los libros nos parecen muy malos. Y la otra cosa que hemos hecho es que siempre medimos todo lo que los usuarios están haciendo para ver cómo les podemos enseñar mejor. Entonces Ujú. nosotros sabemos, por ejemplo, hemos hecho muchos cambios. Uno de los cambios que hicimos fue, antes enseñábamos verbos en el pasado muy arriba del árbol, o sea, era muy pronto y mucha Ujú. gente se estaba confundiendo. Entonces lo movimos para abajo. Ese es el tipo de cosas que hemos hecho. Vemos cómo usa la gente las unidades y las mejoramos. Ese es el tipo de cosas que hemos hecho. Y que quieren abrir la comunidad para que la gente pueda comunicar y, no sé, contactarse por Skype o chatear, no sé, hay proyectos de cosas así. Sí, ahorita ya tenemos maneras de que se pueden comunicar entre ellos en el sitio, pero solo escribiendo. Queremos tener una manera de chatear, ya sea por Skype o solo chatear, pero estamos investigando cuál es la mejor manera. Hay varias compañías tratando de hacer Skype de personas para aprender idioma. No hemos visto ninguna que funcione bien. Hasta la fecha ninguna de esas ha funcionado. Yo creo que hay un gran problema manteniendo a la gente interesada. Creo que es difícil hablar un idioma desde cero con alguien que no sabe ese idioma, es muy difícil. Entonces creo que ese ha sido, estamos viendo cómo hacerlo lo mejor posible. Ujú, ujú. Pues me imagino que cuando anunciaste en la conferencia de TED que vas a hacer Duolingo, eso fue un año o algo mucho más de antemano, ¿no? Sí, Me imagino que tuviste un montón de gente que entraron sus emails sí. y te han escrito, no sé, agencias o alguien que al final podría darte una mano gracias a la conferencia de TED.
Sí, sí, me ha escrito muchas personas. El total de número de personas que pusieron su email para ser contactados para Duolingo fue 500,000, medio millón de personas. Ah, Eh, y sí, bastantes personas nos han contactado pues algunas de esas personas las hemos contratado, es lo que hacemos. Pero pues ahorita tenemos un muy buen equipo y estoy muy contento con el equipo y el progreso. Pero lo que más nos importa es realmente tratar de enseñarle un idioma a las personas de la mejor manera. Todos tenemos una pasión muy grande por eso. pues qué bien eso. Y entre todos los usuarios que están, me imagino que hay algunos cientos de miles de personas, no sé. Em, ¿Cuántos de ellos son muy activos en el sitio? Tenemos personas que consideramos activas en el sitio, tenemos 200,000. Son 200,000 personas que consideramos activas, que vienen una vez a la semana, que están realmente activas. Son 200,000. Y ese número está creciendo cada semana. Yo creo que porque a la gente le gusta y porque es totalmente gratis. Entonces la gente lo usa. Sí, muy bien. Creo que eso fue casi todas las preguntas que me habían pasado por... Sí, funciona. En todos los idiomas que tenemos funciona. bueno, a lo mejor ella Lo único es que sí funciona, pero no estamos dejando que nadie nos suba contenido. Ahorita todo el contenido lo escogemos nosotros. En Ah, alrededor de 2 meses vamos a empezar a dejar que las personas nos suban contenido, pero funciona. Lo único es que por ahorita tenemos, la razón por la que no dejamos que la gente suba contenido por ahorita es porque no queremos que suban cosas pornográficas o la, entonces tenemos que construir muy bien los filtros para que, mm, para que eso funcione. bueno, muy bien. Y sí, se ve que el equipo es muy apasionado para ayudar a todo el mundo para aprender idiomas. Y esto está muy bien, porque siempre me preguntan qué curso aconsejaría que utilicen. Y hasta ahora no hay un curso que me guste bastante, porque o es demasiado caro o es muy inútil, pero creo que lo que hacen ustedes es una idea estupenda, porque es libre y lo están cambiando cada día y mejorando cada día. Y creo que sí, que va a seguir creciendo, va a llegar a 1 millón de usuarios muy activos y que sí, que podría ser el recurso mejor para aprender idiomas. Eso es lo que queremos y sabemos que no es perfecto todavía, pero realmente todos los días mejora, cada día es un poquito mejor y vamos a seguir haciendo eso, eso es lo que queremos hacer, realmente estamos apasionados por enseñar idiomas. Sabemos ahorita que Duolingo es muy bueno para enseñarte a leer y escribir, no es tan bueno para enseñarte a hablar, Ajá. eso lo sabemos, pero está mejorando y ha mejorado en los últimos 3 meses para hacer eso y vamos a seguir tratando de hacerlo. ¿Y crees que vas a integrar con otros sistemas? Que, Es posible, pero hasta la fecha no hemos visto ninguno que nos guste integrar. Nos han llamado personas para integrar con ellos, pero todos quieren que les paguemos y les paguemos mucho dinero. Nos dicen, yo tengo muy buen contenido, si quieren se los vendo por $1,000,000. Y les decimos no, gracias. Y es más, nos parece que en muchos casos el contenido, la mayoría, por ejemplo, de los libros fueron escritos por alguien que sabe el idioma, pero tal vez no ha probado su método mucho. Mientras que nosotros creemos que como siempre estamos observando a todos los usuarios, creemos que nuestro método puede ser aún mejor que la mayoría de los libros porque tenemos mucha más data. ya. Bueno, creo que eso es todo. No sé si quieres compartir otros proyectos que tienes con el sistema o algo que no pregunté todavía. No, yo creo que lo preguntaste todo. Lo más importante que me gusta decir es que sí queremos que sea el mejor sitio para aprender idiomas y que sea completamente gratis y libre para siempre. Eso es lo más Ujú. importante para nosotros.
Sí, pues a mí me encanta la idea, porque no solo para nosotros los anglófonos para aprender otros idiomas, pero también que hay mucha gente que me escriben desde América Latina para aprender Sí, inglés claro. y no hay casi nada No hay para ellos. lo otro que es muy malo, y eso nos hemos dado cuenta mucho. El problema es, por ejemplo, para los anglófonos, la compañía más, con más anuncios se llama Rosetta Stone. Sí, El problema con esta compañía, y no solo con ellos, con cualquier compañía, es que venden su software por mucho dinero, $500 o $1,000. Y para ellos no es tan interesante el mercado de Latinoamérica porque la gente no tiene $500 o $1,000. Entonces no trabajan mucho en hacer su sistema bueno para Latinoamérica porque no hay mucho dinero que hacer. Mientras que nosotros, es más, para nosotros un usuario un usuario que no habla inglés es más interesante porque los usuarios que no hablan inglés están más comprometidos a aprender. La manera, tú lo sabes, para las personas que hablan inglés de su idioma nativo, aprender otro idioma es un hobby, usualmente, mientras que para las personas que por ejemplo, en Latinoamérica, aprender inglés es necesidad para ganar más dinero. Entonces, para nosotros, un usuario de Latinoamérica vale más que un usuario anglófono. Y eso es al revés de, por ejemplo, con Rosetta Stone, que para ellos lo que más vale es quién tiene más dinero. Claro. Sí, es una pena y siempre me quejo de eso, que se trata de dinero Ujú. y en muchas cosas, en muchos programas lo han hecho para copiar y pegar a otros idiomas porque así es más fácil y siempre son los expertos de marketing Claro, y no del aprendizaje de idiomas claro. y nunca veo esta pasión y por eso me gusta lo que hacen ustedes. Y tienes razón que el mejor recurso ahora es la gente del país y sobre todo si van a poner algo como para hablar por Skype o lo que sea. Eso sí, si hay ya mucha gente de América Latina, de Asia, eso va a ayudar a los anglófonos, pero también los anglófonos pueden ayudar a esa gente. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que queremos hacer también. Muy bien, pues sigue así y gracias por hacer la entrevista conmigo. Gracias, gracias. Tu español es increíble. Ah, no, no, no. Bueno, quería entrevistar a mi amiga aquí, Elizabeth. Elizabeth que viene de Gran Canaria. Cuando fui a bailar mi última milonga, sentí que había aprendido muchísimo. Et donc je voulais parler avec elle pour découvrir ce qui est différent entre la langue et la culture